Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Cuellar, soy estudiante de la Universidad de la Amazonia. Actualmente curso el tercer semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia y esta exposición es para la asignatura de Anatomía 2. Esta exposición va a ser llevada a cabo en compañía de mis compañeros El Monfacir Vázquez Puentes, Johnny Arandrey Cabrera Ortega, Joan Camilo Plazas, Santiago Villaquirán Galíndez, Cristian Camilo Díaz Cabrera y quien les habla, Miguel Ángel Sánchez. Como tal, empezamos con el estómago, más específicamente de las especies canino y felino. En mi caso, yo les voy a hablar acerca de lo que es el estómago canino. Principalmente, el estómago canino es una dilatación del sistema digestivo, más específicamente del esófago y del intestino delgado, más específicamente del duodeno. Este como tal es un órgano en forma de saco, una especie de bolsa, la cual se encarga como tal de almacenar la comida que ha sido anteriormente consumida por el animal para su posterior descomposición, para de esta forma ser transportado hacia los intestinos, donde se van a dar los procesos de absorción de nutrientes, así como la excreción por medio de lo que es el intestino grueso, el recto y el ano. Como tal, el estómago se ubica cranealmente en la porción abdominal del animal, más específicamente en el plano lateral izquierdo. Este se encuentra entre el esófago y entre el intestino delgado, más específicamente el duodeno, pero a su vez se encuentra caudalmente al hígado, además de que el estómago es un órgano intraperitoneal. Es decir, que este mismo está cubierto por este tejido denominado peritoneo encargado de proteger las vísceras, ya saben, a excepción de los riñones. Ahora pasamos a lo que son las capas del estómago, que son un conjunto de capas, valga la redundancia, las cuales cumplen papeles fundamentales para que el estómago pueda cumplir como tal sus funciones principales. Este cuenta principalmente con una capa más externa denominada capa serosa, que es esta capa encargada de su protección y de, como su palabra lo dice, ser cerosa, para evitar que la fricción con otros órganos pueda llegar a dañarlo. Esta es la capa más externa, recalco nuevamente. Luego viene la capa media, que es la capa muscular del estómago. Esta capa es como tal la encargada de hacer que el estómago se contraiga para que la comida sea transportada hacia los intestinos. De por sí, esta capa muscular cuenta con 3 capas más. La capa más externa de la capa muscular se denomina capa muscular de músculo longitudinal. La capa media es la capa muscular con fibras circulares y la capa más interna es la capa muscular con fibras oblicuas. Luego continúa como tal otra capa que se denomina submucosa. Esta capa como tal es la encargada de funcionar como tejido de sostén, tejido conectivo, para conectar lo que es la mucosa, la capa más interna, con la capa media, que es la muscular. Y por último, la capa interna, que viene siendo esta de acá, donde podemos observar todos estos pliegues, que son los encargados de, como tal, retener la comida, los alimentos consumidos, para que se pueda mantener por más tiempo y así se dé como tal la descomposición debido a los ácidos estomacales. Cabe recalcar que en todo esto se encuentran glándulas, ya sea glándulas del cardias, glándulas del píloro, glándulas mixtas, etc. Ahora pasamos como tal a lo que son las porciones glandulares del estómago, comenzando principalmente por la parte aglandular del estómago, que es esta porción en blanco, y es donde no se encuentra ninguna glándula que sintetice ácido estomacal. Como tal, estas zonas glandulares son principalmente la porción del cardias, que es esta porción encargada de evitar que los alimentos se devuelvan del estómago al esófago, así como es la conexión principal entre el esófago y el estómago. Y aquí en la parte de atrás del estómago tenemos la porción del píloro, que es esta porción en la cual se conecta el estómago con la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Y entonces ya pasamos a las zonas glandulares, que acá donde se encuentra la B, todo esto se denominan glándulas cardiales. Estas lo que hacen, al igual que las otras, son sintetizar ácido estomacal para la descomposición de los alimentos. Acá en la C tenemos las glándulas del fondo o fundus, que es la porción del estómago encargada como tal de almacenar la comida para su descomposición. Aquí en la E
tenemos lo que es la porción de glándulas mixtas, ya que aquí hay una porción tanto de glándulas cardiales como de glándulas del píloro. Y aquí la D ya es la porción glandular del píloro, que es las que sintetizan una especie de enzima para que el bolo alimenticio pueda ser transportado a los intestinos. Y aquí en la F, ya por último, es donde está la unión entre el píloro y el intestino delgado, es donde comienza ya la mucosa intestinal. Aquí tenemos una foto del estómago, más específicamente una disección, una superficie parietal del mismo, y donde mostramos principalmente, acá se ve el esófago, ¿cierto? Una porción del esófago junto con la parte cardial. Aquí es donde se ve cómo todo esto se une. Luego pasamos a una siguiente estructura que se denomina cuerpo, que es el que anteriormente dije era donde se almacenaban los alimentos consumidos. Esta es la curvatura mayor y esta es la curvatura menor, que son los que dan la forma de coma o la forma de saco de J a lo que es el órgano como tal, el estómago. Aquí tenemos el cuerpo y la parte pilórica, que es la conexión entre la parte final del estómago con la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Buenos días para todos, mi nombre es Santiago Yaquirán Galíndez y bueno, yo voy a hablarles acerca del estómago equino. Encontramos que el estómago equino anatómicamente se encuentra dividido en dos zonas, una zona glandular y otra zona que es no glandular. En cuanto al tamaño, relativamente es muy pequeño en comparación o en relación al tamaño del animal, ¿sí? Ya que únicamente ocupa el 10% del volumen total de todo el sistema digestivo. Tiene una capacidad de 6 a 15 litros, tiene forma de J y presenta dos superficies, una superficie parietal y una superficie visceral. Bueno, la zona no glandular, que vendría siendo esta de aquí, ¿qué pasa en esta zona? En ella desemboca el esófago y justo acá al lado se encuentra la región del saco ciego o el fondo, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Que el ácido clorhídrico se mezcla con los alimentos ingeridos y disminuye la fermentación que ha iniciado en la boca, ¿sí? ¿Para qué se disminuye la fermentación? Para que no se produzcan tantos gases, ya que el estómago del equino no tiene la capacidad para eliminar tantos gases. Bueno, la otra zona es la zona glandular, que podemos ver acá, se encuentra dividido por el margo plicado, ¿sí? Acá vamos a encontrar la región fúndica y la región pilórica. ¿Qué pasa en estas regiones? Bueno, en la región fúndica se sigue disminuyendo la fermentación, ¿sí? Y en la región pilórica se une el estómago con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, ¿sí? En esta parte de la región pilórica ya no hay nada de fermentación, ¿sí? Ya es cero, sino que ya hay harta actividad proteolítica, ¿sí? Digestión de proteínas. Bueno, el paso por el estómago del equino es relativamente también muy corto, ¿sí? Pudiendo incluso salir la primera parte de la comida antes de que el equino haya terminado de comer, aproximadamente unos 15 minutos. Bueno, pasamos a las partes del estómago del equino, ¿sí? Tenemos el cuerpo, el fondo o saco ciego, la parte pilórica y el cardias. Bueno, iniciamos con el cardias en la zona no glandular. El cardias es esta partecita de acá, ¿sí? Está ubicado en donde desemboca el esófago, ¿sí? Haga de cuenta que está el esfínter del cardias, que es un músculo, ¿sí? El cual actúa también como una válvula, ¿sí? Permite la comunicación entre el esófago y el estómago, permitiendo así, pues, obviamente, controlando el paso de alimentos que vienen del esófago hacia el estómago, ¿sí? También tiene la función como tal de evitar el reflujo, ¿sí? Para que no se devuelva la comida, no se devuelvan los alimentos. Se evita ese reflujo y cabe recalcar que en el equino este músculo está más desarrollado, por ende el equino no sufre tanto de reflujo, ¿sí? No tiene casi problemas de ello. Segundo, acá en esta parte encontramos lo que viene siendo el fondo o saco ciego, ¿sí? Se encuentra ubicado en la parte superior del estómago y
pues a la izquierda del cardias, ¿sí? ¿Qué función tiene? Este tiene la función de almacenar los alimentos, sí, almacenarlos, y ahí se va iniciando también el proceso de mezcla del ácido clorhídrico, ¿sí? Se va iniciando el proceso y se almacena. Aquí también se producen gases que el cuerpo luego va soltándolos en forma de eructos. Bueno, el cuerpo es la porción más grande del estómago, y es donde se realiza la mayor parte de la digestión gástrica, ¿sí? Aquí ya se mezclan como tal el ácido con los alimentos y empieza el proceso de descomposición, y todo ya se va haciendo. Ahí se realiza la mayor parte de este proceso digestivo, sí, es muy importante, y se encuentra pues ubicado entre lo que viene siendo el fondo o saco ciego y entre la región pilórica. Por último está la parte pilórica, que la parte pilórica tiene dos partes, ¿sí? Se subdivide en dos partes. La primera parte es la antropilórica, que aquí en esta porción que es en esta parte más o menos. En esta porción lo que se hace es que se termina el proceso de digestión, por decirlo así, de descomposición. Aquí se muelen, ¿sí? Se muele todo. Es un músculo que se empieza a hacer contracciones, entonces se empieza a moler todos los alimentos, ¿sí? Para luego llegar al esfínter pilórico. Ese es un músculo también que actúa como válvula. Está ubicado donde se une, o sea, es el que encargado de unir el estómago con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, ¿sí? Lo une, y pues obviamente también es encargado de evitar, pues obviamente controla el paso de todos los alimentos digeridos, supervisa y controla también que todo, o sea, únicamente pasa lo que esté bien digerido, para que más adelante no tenga ningún tipo de problema o inconveniente, ¿sí? Es el encargado como tal de eso, es una válvula prácticamente que hay ahí, una válvula que se encarga de eso. Por último tenemos pues la ubicación del estómago del equino. Se encuentra ubicado en el abdomen anterior izquierdo del plano medio, dorsal al colon mayor, proyectado sobre la superficie del cuerpo a nivel de la novena costilla a la 13ª costilla. Bueno, cordial saludo, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Joan Camilo Plaza Lozada, y en el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la anatomía del hígado de las especies canino y equino. Bueno, abriendo el apartado, tenemos que primeramente el hígado se le denomina una glándula accesoria del sistema digestivo. Nos dice que al igual que el páncreas, sus funciones son ligadas a lo que es funciones gastrointestinales. Tenemos que la unidad funcional y estructural del hígado es el oblillo, el cual más adelante voy a hablar un poco sobre eso, pero eso más que todo ya sería como histología. Prosiguiendo, tenemos que el hígado, el tamaño del hígado depende mucho del peso, y el peso depende mucho del peso corporal del animal. Entonces, tenemos que en el canino el hígado va a pesar aproximadamente del 3 al 4% del peso corporal del animal. Es decir, que si tenemos un canino que pesa aproximadamente unos 20 kilos, tenemos que el hígado va a pesar el 3 al 4% de esos 20 kilos. En el equino pasa algo similar. En el equino el hígado pesa aproximadamente del 1 al 1.5 del peso corporal. Es decir, si tenemos un equino con un peso de 300 kilos, entonces el hígado puede pesar aproximadamente el 1%, que sería 3 kilogramos. Bueno, tenemos que el hígado, entre sus funciones, tenemos que, bueno, se me olvidó mencionarles anteriormente, perdón. Tenemos que también el hígado, cuando se encuentra en desarrollo el feto, el hígado ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal.
Entonces, en este cumple la función de la creación de la sangre fetal, que también denomina la hematopoiesis. Tenemos que entre las funciones del hígado tenemos lo que es la purificación de la sangre, eliminación de los desechos, eliminación de sustancias nocivas que hacen un mal para el organismo. Tenemos que también es un órgano que es importante, ya que es un órgano almacenador de glucógeno, el cual después sí que se descompone, cumple funciones de proporcionar energía al cuerpo. Tenemos la formación de la sangre fetal, ya mencionada anteriormente. Tenemos también que metaboliza las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Y ya por último, la formación de la bilis. Bueno, hablando un poco sobre el hígado, tenemos que este hígado se va a venir a ubicar en la cavidad abdominal, en la cavidad abdominal, exactamente en la porción intratorácica, es decir, entrando ya a la cavidad torácica. Entonces tenemos que en la cavidad abdominal del perro, tenemos que el hígado se va a encontrar al lado del perro, exactamente por detrás del diafragma. Aquí encontramos lo que es el hígado, todo eso se encuentra casi al lado del animal, ya por la parte ventral, y aquí encontramos lo que ya entrando como la cavidad torácica, por eso se le denomina intratorácica. Y en el equino tenemos aquí una vista, todo eso aquí abajo es el hígado. Bueno, tenemos que el hígado presenta unas caras, las cuales, bueno, van a dar como la cara, la forma de la cara va a depender mucho de lo que se encuentre en esta parte. Tenemos que, por ejemplo, en la cara diafragmática, tenemos que esta va dirigida a lo que es el diafragma, entonces se denomina cara diafragmática. Esta tiene una cara convexa, tiene una forma convexa, es decir, como forma de protuberancia, como forma de montaña, como ven en la parte, en esa figura izquierda, activamos el láser, como lo vamos a activar, como lo vamos a apreciar en esta porción. Exactamente, esta es cara diafragmática. Y por esta porción encontramos la cara visceral, la cual, esa cara visceral va dirigida a lo que es hacia el estómago, ya que en esa parte se va a ubicar lo que es el estómago en el canino. Entonces, pues más adelante les voy a especificar un poco sobre eso. Entonces sería cara visceral o con una forma cóncava, es decir, como forma de cavidad, ya que ahí ocupa lugar un órgano. Tenemos que el hígado presenta unos lóbulos, los cuales se denominan lóbulos del hígado. Entonces, tenemos que entre los lóbulos tenemos un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. El lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. Tenemos que estos lóbulos se van a subdividir lo que es el lóbulo medial derecho, lóbulo lateral derecho, lóbulo medial izquierdo y lóbulo lateral izquierdo. Tenemos aquí el lóbulo izquierdo y tenemos también lóbulo derecho. Tenemos aquí lóbulo caudado, lóbulo cuadrado, que es esta porción, y lóbulo caudado, que se divide en proceso papilar y proceso caudado del lóbulo caudado. Bueno, vamos a pasar a una imagen real donde vamos a esos lóbulos que me acabo de mencionar, vamos a mostrarlos. Bueno, tenemos aquí toda esta porción, sería el lóbulo lateral izquierdo del hígado, toda esta porción. Aquí tenemos lo que se denomina lóbulo medial izquierdo del hígado, la parte medial. Eso es lo que les mencioné, que es el lóbulo cuadrado. Esa parte superior sería el lóbulo caudado, que ahora les mostraré sus divisiones. Y tenemos aquí lo que es en toda esta porción, sería lo que es el lóbulo lateral derecho y el lóbulo medial derecho. Aquí se encuentra la bilis, que esta bilis se encuentra, sobresale por el lóbulo cuadrado en el caso del canino. Y bueno, aquí en una imagen en cara visceral del hígado encontramos el lóbulo lateral izquierdo del hígado, lóbulo medial izquierdo, encontramos aquí el lóbulo cuadrado, aquí sale la bilis, lóbulo caudado en proceso caudado, el lóbulo lateral derecho del hígado, el lóbulo medial derecho del hígado.
y aquí se encuentra el proceso papilar y proceso caudado del lóbulo caudado. Bueno, una cara diagramática, pues nuevamente encontramos proceso caudado, proceso lateral derecho del hígado, proceso medial derecho del hígado, vesícula biliar, el lóbulo cuadrado, el lóbulo lateral izquierdo, lóbulo medial izquierdo. Bueno, tenemos que es como todo órgano también presenta unos bordes. Entonces presenta un borde dorsal o también conocido como borde obtuso, el cual se va a encontrar por la parte superior donde se encuentra lo que es la impresión esofágica, que ya la voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Tenemos un borde ventrolateral o un borde agudo, en la cual es la parte de abajo, que podemos decir es por donde pasa lo que es el borde, el lóbulo cuadrado. Bueno, entre las impresiones del hígado vamos a hablar sobre la que es la impresión renal, impresión esofágica e impresión gástrica, que son las que se encuentran en este órgano. Entonces tenemos que el hígado presenta lo que es una impresión renal, o bueno, en general las impresiones son por donde pues se va a ubicar, son cavidades por donde se va a ubicar un órgano en su totalidad o una parte, o también va a pasar un órgano para comunicarse con otro. Entonces tenemos que en esta porción tenemos una impresión renal, que aquí donde se ubica lo que es el riñón derecho, en lo que es en la especie del canino, se va a ubicar en esa porción. Entonces va a formar lo que es como una especie de cavidad, aquí donde se ubica este órgano. También tenemos lo que es la impresión esofágica y la impresión gástrica, que aquí la podemos observar. Tenemos impresión esofágica, impresión esofágica en las dos imágenes. En esta no podemos observar lo que es la impresión gástrica, pero aquí la podemos observar. La impresión esofágica es por donde pasa lo que es el esófago para comunicarse con lo que es con el estómago, ya que el estómago se va a ubicar en esta impresión gástrica que podemos observar aquí. Todo esto que estoy señalando es donde se va a posicionar lo que es el estómago. Entonces sería la impresión gástrica, se denomina. Aquí eso se comunica con el esófago para lo que es el transporte de los alimentos hacia el estómago. Pero tenemos que entre las estructuras que rodean el hígado tenemos que ese se encuentra recubierto por lo que es el peritoneo, que es tejido conectivo subseroso, el cual lo que va a formarle la cápsula de Ritson, que es esta cápsula después de la que rodea lo que es el hígado. Eso va a tener una forma como de hexágonos, como podemos ver aquí, y va a haber numerosas formas de hexágonos. Los lóbulos hepáticos dicen que están formados por células hepáticas, las cuales esas células hepáticas se llaman hepatocitos, que va a ser como las células de la unidad funcional, que recordemos que es el lobulillo. Bueno, entre la vascularización del hígado, esta presenta una vascularización muy compleja y rica. Nos dice que al hígado lo irriga lo que es la arteria hepática, con lo que es sangre pura para el funcionamiento del órgano. Perdón. Tenemos también que la arteria hepática se ramifica igual con la vena porta y va a entrar al hígado sobrepasando lo que es el tejido conectivo y va a llegar a lo que es al sinusoide hepático. Tenemos que la vena porta es una vena que es súper importante, ya que esta trae lo que es la sangre desoxigenada de los órganos impares, la cual lo que hace es que llega al hígado y la va a purificar. Entonces tenemos que llega lo que es sangre, por ejemplo, los órganos del estómago, lo que es el vaso, intestino grueso, intestino delgado y el páncreas. Bueno, tenemos que hay unas venas interlobulares, las cuales estas venas lo que van a hacer es que van a llegar, están en la parte interior de lo que es
del hígado. Entonces estas van a llegar y se van a unir con una ramificación de la arteria hepática y van a llegar a un lugar donde van a formar la arteria hepática. Que esta arteria hepática es un tema un poquito más complejo y pues no ahora les hablaré sobre eso. Tenemos la vena central, que es una vena que se encuentra en el interior. Dice que esta vena es la vena que va a ir saliendo para después desembocar en la vena cava caudal. Entonces dice que sale, después pasa a ser venas sublobulillares, después llega a lo que es vena cava caudal, que ya es el exterior del hígado, que después va a volver a lo que es el corazón. Tenemos unos ligamentos que se dividen en dos, que son el ligamento de sostén, que van a sostener el hígado, y ligamentos de conducción. Empecemos con los ligamentos de conducción. Entonces tenemos que ligamentos de conducción tenemos que está el ligamento falciforme, el ligamento hepatogástrico y el ligamento hepatoduodenal. Encontramos que el ligamento falciforme es aquel ligamento que discurre por el lobulillo hepático, por el lóbulo izquierdo y el lóbulo cuadrado. Dice que va hacia el diafragma y la pared abdominal de la parte ventral. Nos dice que en su borde libre discurre hacia el ombligo por la vena umbilical, que luego del nacimiento forma lo que es el ligamento redondo del hígado, que ahora les mostraré. Tenemos el ligamento hepatogástrico y hepatoduodenal, los cuales discurren hacia el estómago y duodeno respectivamente. Nos dicen que discurren por el conducto colédoco hacia el duodeno, vena porta y arteria hepática, que van hacia el hígado. Tenemos aquí lo que es el ligamento del hígado. Bueno, aquí encontramos lo que es el ligamento falciforme, que forma el ligamento redondo, ya mencionado. El ligamento redondo. Encontramos lo que es el ligamento triangular, que es el sostén, hepatogástrico, hepatoduodenal. Ligamentos del hígado de sostén, tenemos el triángulo izquierdo y el triángulo derecho y el ligamento coronario. Entonces, tenemos que los ligamentos triangulares lo que van a hacer es que la función de estos va a ser discurrir por la parte izquierda y la parte derecha del lóbulo hepático, izquierdo y derecho, ya mencionado. Entonces, lo que van a hacer es que cada uno de esos lóbulos van a discurrir hacia el diafragma, sosteniendo lo que es al hígado. Y el ligamento coronario, que es el que falta, rodea la que es la vena cava caudal, desde el borde dorsal o borde obtuso del hígado hacia el diafragma, y de esa manera un órgano con otro. Y por último tenemos que es la vesícula biliar, que es la última porción que tenemos, que es por donde va a tener la bilis, que después va a absorber en el duodeno. Tenemos que esta bilis está en perros está entre el lóbulo medial derecho y el lóbulo cuadrado, y dice que en perros puede almacenar lo que es hasta 15 ml de este contenido. En otra especie, como es el gato, tenemos que se encuentra sobre la cara diafragmática y almacena algo similar a lo del perro, sino que es poco menor. Y dice que viaja al duodeno a través del conducto cístico y colédoco para dar su acción en esta parte, que su función de la vesícula biliar es descomponer a unas moléculas más pequeñas los macronutrientes. Hola, muy buenas, mi nombre es Junior André Cabrera Ortega. El día de hoy vengo a exponerles un poco sobre la primera porción del intestino, que pues será el intestino delgado. Entonces, este intestino delgado va a presentar unas características, pues generalidades, que principalmente pues este es un órgano en forma de conducto, en una forma tubular, que pues se va a encargar de llevar el bolo alimenticio a las siguientes partes del intestino como tal, que sería el intestino grueso. Y pues como característica que en este intestino se va a realizar pues la absorción de los nutrientes, junto a la primera porción del intestino grueso, este va a realizar la absorción de los nutrientes como tal. Entonces, este tiene un inicio sería en el píloro, que es la última porción del estómago. Entonces tendría su fin en lo que es el ciego.
que es la primera porción del intestino grueso, perdón. Entonces, dentro de los bordes que tiene el intestino, encontramos un borde mesentérico, que pues es donde va a presentar este mesenterio, que pues es este tejido, que es el tejido peritoneal, que se va a encargar de como agarrar el intestino como tal. Entonces tiene este borde mesentérico, que pues es donde va a presentar todos las arterias que lo van a irrigar y también las terminaciones nerviosas. Y tiene un borde libre, que sería el borde, pues en este caso sería el borde ventral. Estas serían las porciones del intestino como tal. Ahorita hablando de sus capas o túnicas, pues miramos que presenta una túnica mucosa, que es la primera túnica, que pues aquí estaría al interior del intestino. Una túnica mucosa, una túnica submucosa, una túnica muscular y por último una túnica serosa, que va a ser la más externa. Esas serían las 4 capas que presenta el intestino como tal. Entonces, ya estas serían como las generalidades en sí del intestino. Vamos a profundizar sobre cada una de las partes y su origen. Entonces, hablando del origen, esta es una imagen de un feto, de una etapa fetal de un animal, donde podemos observar su origen. Como decía, entonces, por el mesenterio es donde van a bajar todas las arterias, que en este caso pues es el intestino. Entonces sería la arteria mesentérica craneal, que va a irrigar, pues sabemos que el intestino está irrigado por la arteria mesentérica craneal, y esta arteria también irriga lo que es la primera porción del intestino grueso. Entonces aquí podemos observar el intestino delgado en este diagrama, que baja así, y esa sería la arteria mesentérica craneal. Entonces aquí en esta etapa podemos observar que pues él comienza a enrollarse en torno a esta arteria. Entonces esta sería la primera. Aquí ya podemos observar una imagen de un feto un poco más avanzado, donde podemos observar que aquí bajaría la arteria, entonces se enrolla en torno a esta arteria. Como característica, pues que ya se enrolla de forma en contra de las manecillas del reloj, en este caso. Entonces ella se enrolla así. Aquí, como podemos observar, viene acá, baja y vuelve a subir, y ya sigue el intestino grueso como tal acá, en esta parte. Entonces, si nosotros hacemos un corte de esta manera, podemos observar el inicio del intestino delgado y acá ya el intestino grueso, como ya vamos a observar en las próximas imágenes. Entonces vamos a hablar sobre las porciones, que pues sería una porción el duodeno, otra el yeyuno y por último estaría el ilion. Aquí podemos observar de número 1, este sería el estómago del animal. La primera porción, que es el duodeno, que aquí se observa de un color amarillo. La segunda, que es el yeyuno, que está de color naranja, que es la porción más larga, pues como característica de estos animales, es que el yeyuno es la porción más larga. Y por último estaría esta porción que se observa en rosado, que sería el ilion. En este caso, pues aquí estamos observando, esta sería una gráfica de un canino. Acá está la disección, la gráfica, perdón, de lo que es un equino, que pues aquí estaría el duodeno, que es la primera porción, seguiría el yeyuno, que es esta porción más larga, y por último estaría acá el ilion de color rosado. Entonces acá podemos ver, principalmente vamos a profundizar sobre cada una de las porciones. Entonces aquí estaría el duodeno, perdón. Entonces este tiene unas partes, este es el único que tiene unas partes así bien como caracterizadas. Entonces estaría aquí podemos observar esta parte, estaría el píloro, que es donde da origen pues ya como tal, este es el estómago. Aquí estaría el píloro, donde da origen como tal a lo que es ya el intestino delgado. Entonces aquí tendríamos una primera parte, que es la parte craneal, la parte duodenal craneal, que es donde se van a encontrar una serie de papilas. Ya vamos a profundizar sobre eso, pero pues se encuentran en esta parte. Aquí encontraríamos una flexura, que esta flexura pues como se observa, aquí no se observa bien, pero tiene esta forma, tiene una forma como de una S o de una coma. Esta flexura sería la flexura craneal. Aquí tendríamos una parte que sería la parte descendente, la parte del duodeno descendente, que pues como lo dice su nombre, desciende de craneal hacia caudal. Aquí estaríamos otra flexura que es la flexura caudal, que esta pues hace que la descendente ya al descender, entonces coge esta flexura y ya va desde caudal hacia craneal. Y por último encontraríamos aquí una parte ascendente, que pues como le dice su nombre, asciende nuevamente, ya pues hacia la izquierda como se observa. Y por último tendríamos una flexura duodeno-yeyunal, que sería esta de aquí, que pues ya da inicio como tal a la siguiente porción del intestino, que sería el yeyuno. Estas serían pues por un lado, como característica pues que encontramos de que en esta porción del duodeno se encuentra lo que es el páncreas.
aquí en este sitio, se encontraría de medial al intestino. Aquí se puede observar el páncreas, que se encuentra en esta primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Ya profundizando un poco más, como decía, nosotros podemos realizar ese corte donde podemos observar el inicio y el final del intestino delgado como tal. Entonces aquí podemos observar las flexuras y las porciones que tiene el duodeno, que sería pues así. Aquí en esta porción encontraríamos la arteria mesentérica craneal, pues como decía yo, en la etapa embrionaria, estas giran en torno a la arteria mesentérica craneal. Entonces aquí se encontraría en todo el centro de estos giros. Entonces aquí podemos observar ya una porción que sería la porción del intestino grueso del colon. Este sería el colon, entonces el intestino delgado, y acá estaría ya el colon. Que pues como característica entonces encontramos de que el intestino delgado va de caudal hacia craneal, de las arterias mesentéricas craneales, y el intestino grueso da una vuelta de caudal hacia craneal y vuelve hacia caudal, pues a las arterias mesentéricas craneales como tal. Pues acá tenemos las porciones ya del duodeno, pues aquí encontramos el píloro, ya una disección, y acá encontramos en esta primera porción que yo decía que era la parte craneal, lo que son las papilas. Estas son dos papilas, la de acá, la papila mayor y la papila menor. En la papila mayor caen unos conductos que pues se van a encargar de traer el líquido biliar, la bilis, de lo que es la vesícula biliar y del hígado. Y acá encontraríamos otro conducto, entonces aquí caería el conducto del hígado, y acá hay otro conducto que viene del páncreas, y este pues va a traer enzimas pancreáticas. Aquí podemos observar la menor, que esta también va a venir del páncreas, que esta está desarrollada en la mayoría de los animales, que trae enzimas pancreáticas por un conducto llamado conducto accesorio pancreático. Entonces estas serían las porciones del duodeno como tal, donde pues están estas papilas. Bueno, ya hablando de la siguiente porción, sería el yeyuno, que el yeyuno pues es la porción más larga del intestino delgado. Esta no tiene su demarcación bien marcada, pero pues se podría decir en algunas literaturas que viene a partir de donde termina el pliegue duodenocólico, que sería este que pues articula la porción del intestino grueso con lo que es la porción final del duodeno. Desde aquí iniciaría como tal ya el yeyuno, que es esta porción larga. En este caso pues aquí estamos observando en el canino, esta gráfica es esta porción súper larga. Como característica pues miramos de que no tiene su forma sus porciones bien determinadas, sino que pues esto varía dependiendo del estado fisiológico en el cual se encuentre el animal. Entonces podemos decir que si un animal tiene el estómago distendido, pues porque ha comido, este yeyuno va a cambiar de posición. Dependiendo, y pues también podemos decir que depende de la especie, puede encontrarse, ya vamos a profundizar sobre lo que es el equino y el canino como tal. Entonces esa sería la porción, en este caso aquí de canino. Observamos acá en el equino, que pues estaría aquí, primera porción duodeno, ya seguiría acá el yeyuno, que sería esta porción que está de blanco, y aquí ya terminaría para iniciar el ilion como tal. Este sería en el equino. Aquí, como decía yo, dependiendo de la especie, así mismo se ubica. Aquí podemos observar en esta gráfica que el yeyuno, en este que es el canino, se encuentra pues tocando lo que es la pared abdominal. Aquí se puede observar, aquí está enrollado así, entonces se encuentra tocando lo que es la pared abdominal, a excepción del equino, que como característica pues presenta un intestino grueso bien desarrollado, como se puede observar, este es el intestino grueso. Entonces esta porción del yeyuno no se va a encontrar tocando totalmente lo que es la pared abdominal, como observa aquí, sino que se va a encontrar esta porción un poco hacia la izquierda, y no va a estar tocando la porción abdominal como decía, sino que se va a encontrar dorsal al intestino grueso. Esto sería todo por aquí. Acá podemos observar una vista lateral. Acá estaría el intestino delgado en esta parte, y acá pues se encontraría ya más ventral el intestino grueso, pues como decía en el caso del equino. Acá en el canino pues se observa que sí se encuentra pues tocando totalmente la pared abdominal. Por último entramos a la última porción del intestino delgado, que sería el ilion. Este ilion presenta su origen desde que encontramos llamado pliegue iliocecal. Este pliegue pues observamos desde aquí inicia el pliegue iliocecal, que pues articula lo que es el ciego con esa porción llamada ilion. Entonces desde aquí inicia el pliegue, desde aquí iniciaría también lo que es el ilion.
Entonces hasta aquí iría, sería esta porción pequeñita que observa aquí. Esta como característica pues presenta una túnica muscular bien desarrollada y pues va a ser la porción final del intestino delgado como tal, donde pues ya se articula con lo que es el intestino grueso. Esto dependiendo de la especie, así mismo se articula. Entonces podemos decir que en los equinos se articula directamente con lo que es el ciego. Ahorita vamos a observar una imagen. Aquí entonces se articularía de esta manera con lo que es el ciego, porque pues sabemos que el equino presenta un intestino grueso muy desarrollado, entonces articula directamente acá. En cambio, en lo que son los carnívoros se articula directamente con lo que es el recto. Perdón, con el colon se articula directamente. Se articula directamente acá, como se puede observar en esta imagen. En este caso este es de canino, perdón. Cordial saludo. Mi nombre es Cristian Camilo Díaz Cabrera y en esta ocasión les voy a hablar un poco acerca del intestino grueso, tanto del equino como del canino. Bueno, tenemos que el intestino grueso tiene la función de absorber lo que viene siendo el agua y los electrolitos, pues para así tomar lo que le sirve al cuerpo y crear la sustancia de desecho, que en este caso vendrían siendo las heces como tal. Tenemos que el intestino grueso está dividido en 3 capas. La capa más interna va a ser una capa mucosa, la capa media pues va a estar dividida va a ser una capa muscular, que esta pues va a estar dividida en 2. Una capa de músculo circular interna y una capa muscular externa. Tenemos que la muscular longitudinal externa va a ser la que va a conformar las tenias colónicas y la longitudinal y la circular interna va a conformar lo que vienen siendo las austeras colónicas, que se las explicaré un poco más adelante. Y la última capa va a ser una capa adventicia. Bueno, tenemos que el intestino grueso en las diferentes especies va a estar conformado por 3 partes principales, las cuales van a ser el ciego, el colon y el recto. Pues, como les había mencionado, voy a hablarles del canino y del equino. Entonces pues estas van a variar pues dependiendo de la especie en cuanto a su forma, y pues no va a variar mucho los nombres, pero sí va a variar lo que vendría siendo la forma como tal. Empecemos con el intestino grueso del equino. Bueno, el intestino grueso del equino, pues como lo había mencionado, va a tener lo que es el ciego y el colon, que pues el colon va a estar dividido en todas las especies en 3 porciones. Tenemos una porción de lo que vendría siendo el colon ascendente o colon mayor, el colon transverso y el colon descendente o colon menor. Además tenemos que el intestino grueso va a estar conformado también pues por el recto y lo que vendría siendo el canal anal. Tenemos que en el caso del equino, este pues va a tener una longitud de aproximadamente 8 metros y una capacidad de 140 litros aproximadamente. Bueno, ya hablando pues de las partes como tal, empezaré a hablarles de lo que vendría siendo el ciego del equino. En cuanto al ciego del equino, vamos a tener que este tendrá una capacidad de tendrá una capacidad de 18 a 22 litros. Esto pues con el fin de almacenar lo que vendría siendo los líquidos
y este pues funciona como fermentador de las sustancias que están ahí. Tenemos que el tamaño va a estar oscilando entre 1,25 m y va a tener un diámetro de aproximadamente 25 centímetros de diámetro, es decir, de ancho. También tenemos que el ciego va a presentar las siguientes partes. Va a presentar lo que vendría siendo una base, que sería esta porción de aquí, un cuerpo que vendría siendo esta parte de aquí, y encontraríamos además un vértice que vendría siendo este de aquí, y este vértice va a estar hacia craneal. En el caso del equino, este va a presentar una forma de coma, entonces pues por ende lo observamos de esta manera. Bueno, aquí pues encontramos lo que vendría siendo el ciego del equino, con las respectivas partes que les había mencionado, que eran pues la base, el cuerpo y lo que vendría siendo el vértice. Tenemos que esta imagen es el lado derecho de la cavidad abdominal. Bueno, saliéndome un poco del tema, tenemos que el intestino grueso va a presentar dos porciones, la cual va a ser una porción abdominal y una porción pélvica, que pues les seguiré explicando en el transcurso de la exposición como tal. Bueno, ya pasaríamos a lo que vendría siendo el colon ascendente o colon mayor en el caso del equino. Tenemos que el colon ascendente va a presentar un tamaño de 3,5 metros y una capacidad de 80 a 100 litros aproximadamente, y este pues va a estar conformado por las siguientes partes. Vamos a tener que este va a tener pues el colon ventral derecho, que vendría siendo esta porción de aquí. También vamos a tener la flexura external, que pues va a estar como ligada a lo que vendría siendo el esternón como tal. Vamos a tener el colon ventral izquierdo, que sería esta porción de acá, y esta pues sería más a lo que vendría siendo caudal del animal. Además vamos a encontrar el colon dorsal izquierdo, que sería esta porción de acá, y esta porción que se me estaba pasando, que vendría siendo la flexura pélvica. Esta flexura pélvica pues va a estar ubicada en lo que vendría siendo la parte pélvica del animal, que la vamos a encontrar más hacia caudal. Vamos a encontrar además la flexura diafragmática, que vendría siendo esta porción de aquí, y también, ya para finalizar con las porciones que componen el colon mayor o ascendente, tendremos lo que vendría siendo el colon dorsal derecho, que sería esta porción de aquí. Y ya pues con lo anterior mencionado terminaríamos lo que vendría siendo el colon mayor en el caso del equino. Bueno, continuando, vamos a hablarles de lo que vendría siendo el colon descendente. Bueno, el colon descendente en el caso del equino
vamos a tener que va a tener un largo de aproximadamente 3 metros, y vendría siendo pues el colon descendente esta porción de aquí, colon descendente o colon menor. Este pues tendrá una longitud de aproximadamente 3 metros, como lo había mencionado, un diámetro que va a oscilar entre los 7 y 10 centímetros. Este pues va a presentar 2 tenias, que pues va a ser la mesocólica dorsal y ventral libre. Estas pues, como ya les había mencionado, van a estar conformadas por por fibras musculares longitudinales. Y ya pasaríamos a hablarles de lo que vendría siendo el colon transverso, que bueno, en el caso del equino, pues lo que hace el colon transverso es como darle la forma de bastón. Como les decía, en las diferentes especies va a variar. Bueno, en el caso del canino da forma de bastón, y en el caso del equino, este pues presenta diferentes, como si fuera un zigzag como tal. Bueno, ya pasando a lo que vendría siendo el intestino grueso del canino, pues como lo mencioné, va a tener forma de bastón, y este va a estar más ubicado hacia dorsal, y en el caso del equino pues más hacia ventral. Bueno, empecemos hablando de lo que vendría siendo el intestino grueso en el caso del canino. Como lo había mencionado, pues este va a tener las mismas porciones del intestino grueso del equino, que pues van a ser el ciego, el colon ascendente, el colon transverso y el recto y el canal anal. Tenemos que este pues va a ser relativamente más pequeño. Tenemos que va a tener una longitud de aproximadamente 0.30 metros a 1 metro, y va a tener una capacidad de 0,7 litros. Bueno, ya hablándoles pues del ciego del equino, del canino, vamos a tener que este se va a diferenciar al del equino, porque en el caso del equino este va a tener forma de coma invertida, mientras que en el caso del canino va a tener como una forma tubular y enrollada. Va a parecerse como una especie de cono, por así decirlo, y este va a estar hacia caudal, mientras el vértice va a estar hacia caudal, mientras que en el caso del equino va a estar hacia craneal. Tenemos que este va a presentar un tamaño o una longitud de 5 a 6 centímetros y un diámetro de 1 a 2 centímetros. Ya pues hablando de la posición, entonces como les decía, vértice hacia caudal, y pues eso sería todo referente al ciego del canino como tal. Ya pasando a lo que vendría siendo el intestino grueso, la parte del colon, tenemos que este va a presentar un tamaño de 25 a 60 centímetros de largo,
y un diámetro de 2 a 5 centímetros. Este pues va a tener una forma de bastón. En el caso del colon ascendente, vamos a tener que este va a estar en el plano dorsal del abdomen medio y anterior al derecho. Ya hablando del colon descendente, este va a estar en el plano dorsal del abdomen medio y posterior al interno como tal. Ya hablándoles de lo que vendría siendo el recto, tenemos que este va a tener un largo de 4 a 6 centímetros y un diámetro de 3 centímetros aproximadamente. Tenemos que el canal anal va a presentar de 10 a 12 milímetros de largo, y ya pues en el canal anal pasaría lo que vendría siendo todo lo referente a la secreción pues de las heces como tal. Muchas gracias. Ahora vamos a hablarles pues de lo que vendría siendo el páncreas. Bueno, mi nombre es Elman Fasir Vázquez Puentes y a continuación yo les voy a explicar lo referente al páncreas. Primero tenemos que el páncreas es un órgano especial, tiene función tanto endocrina como exocrina. Es un órgano accesorio del sistema digestivo. Hace su función exocrina en este sistema. Él segrega enzimas en la primera porción del intestino delgado, en el duodeno, y estas enzimas lo que hacen es colaborar con la digestión, ¿sí? Ayudar a que sea más rápida. También tenemos que el páncreas segrega unas hormonas que regulan la insulina y el glucagón en la sangre, y esta sería su función endocrina. El páncreas es un órgano retroperitoneal, o sea que se encuentra fuera de la cavidad del peritoneo. Está irrigado por las arterias pancreáticas y el nervio vago. Tenemos que el páncreas está ubicado ventral a las últimas costillas del equino, ¿sí? Aquí ventral a las vértebras torácicas, aquí se puede observar. También tenemos que en el canino está ventral a las primeras vértebras lumbares, ¿sí? En el equino a las vértebras torácicas y en el canino a las vértebras lumbares. Ahora pasamos con la forma. El páncreas en el equino es irregularmente triangular. Aquí se puede ver que se intenta hacer como un triángulo, ¿sí se ve? Se intenta hacer como un triángulo. Tenemos que el páncreas tiene tres porciones. La primera, que sería el cuerpo, el 2, que sería el lóbulo derecho, y el tercero, que sería el lóbulo izquierdo. Tenemos que el lóbulo derecho es el más cercano al hígado y el lóbulo izquierdo es el más cercano al vaso, ¿sí? Este el hígado y este es el más cercano al vaso. Estas tres partes trabajan en conjunto para pues, segregar todas las hormonas necesarias, ¿sí? También tenemos que el páncreas en el perro es en forma de V, a diferencia que en el equino, que como pudimos ver es en triangular. Es en forma de V, tiene las mismas partes: cuerpo, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Mira, aquí se puede ver que está unido a la primera porción del duodeno, ¿sí? Podemos ver que el duodeno, pues aquí está la porción del yeyuno. El páncreas que segrega sus enzimas. Aquí podemos ver la del hígado. Perfecto. A continuación yo le voy a explicar un poco más sobre las funciones del páncreas como tal. La función endocrina, que a pesar de que es la más pequeña, es como la que más contenido tiene. O sea, lo explico. El páncreas es 95% exocrino y el 5% es endocrino, ¿sí? Pero como podemos ver, el endocrino tiene como más células. Bueno, esta parte, el páncreas está compuesto por islotes de Langerhans, como dice aquí. Islotes de Langerhans. Estos están compuestos a su vez por diferentes células, que serían las células alfa, la beta, la delta y las células PP o F, ¿sí? Primero tenemos que las células alfa son las encargadas de segregar el glucagón. Esto pues lo segregan cuando detectan
que hay poca glucosa en la sangre, entonces el páncreas es el encargado de segregar el glucagón gracias a estas células. También tenemos las células beta, que son las encargadas de segregar la insulina, que es cuando ocurre lo contrario, cuando en la sangre hay cuando hay mucha glucosa, y la insulina es la encargada de regularla, de capturarla, ¿sí? También tenemos las células delta, que las células delta son las encargadas de secretar la somatostopina, que es encargada de inhibir algunas hormonas pancreáticas, como lo podemos ver. Y las células PPOF son las encargadas de segregar las células de las hormonas del polipéptido pancreático, ¿sí? Que estas son las encargadas también de regular la mayoría de la segregación de hormonas del páncreas como tal. La función endocrina. El páncreas en sí solo tiene una célula de funciones endocrinas que se llama las células acinares. Estas pues, son las encargadas de segregar las enzimas, como mencioné anteriormente en la primera porción del intestino delgado, pues, para mejorar la digestión. También tenemos que el páncreas puede tener, la afectación más común es la pancreatitis, ¿sí? Y esta pancreatitis, digamos en caninos, se puede observar como vómito, pérdida de apetito, ¿sí? El pelo se observa de mal aspecto, ¿sí? Y también tenemos otra que es insuficiencia pancreática, que los síntomas, la sintomatología es que las heces son voluminosas, ¿sí? O puede tener diarrea, o puede tener grasa en los mismos. Es muy importante estar pendiente del animal para detectar esto, ya que una insuficiencia pancreática o esto puede afectar realmente al animal e incluso llevarlo a problemas digestivos que después podrían llevarlo a la muerte. Y ya con esto terminaría nuestra exposición. Muchas gracias, profesora.